Buenas, mi nombre es Diego Trujillo. Pertenezco al equipo número 6. Presento esta exposición en representación a mis compañeros, en la cual hablaremos acerca de concretos puntos en la teoría de la personalidad, con puntos de perspectiva desde la hipótesis y teoría de Hans Heinzek. Espero que sea de su gusto aprender. El primer punto es la medición de la personalidad. La medición de la personalidad es un proceso complejo que implica el uso de diferentes técnicas y herramientas para evaluar los rasgos, características y patrones de comportamiento de una persona. Estas técnicas incluyen cuestionarios, entrevistas, observaciones y hasta pruebas de comportamiento, entre otras. Hablemos un poco sobre Hans Heinzek. Fue un destacado psicólogo de la personalidad, conocido por su teoría de la personalidad de dos dimensiones, la extraversión y la introversión, y el neurocitismo, tanto como la estabilidad emocional. Heinzek también desarrolló una serie de técnicas de medición para evaluar estas dimensiones acerca de la personalidad. La dimensión extraversión e introversión se refiere a la tendencia de una persona a buscar estímulos externos o ser sociable y extrovertida o a ser más introvertido y reservado. La dimensión del neurocitismo o estabilidad emocional se refiere a estas personas que experimentan emociones negativas como la ansiedad, la depresión o ser más estables y emocionalmente tranquilos y equilibrados. Heinzek creó 4 cuestionarios acerca de la personalidad para medir estos superfactores. El primero, llamado el test de la personalidad de Maudsley, que lo creó Heinzek en 1959, medía solo las variantes E y N y constató cierta correlación que había entre estos dos factores. Por este motivo, refutó esto y creó el test de personalidad que lleva su apellido, Heinzek, donde contiene una escala de mentiras, o sea, la variante M, para detectar posibles falsedades. Pero lo más importante es que mide la extraversión y el neurocitismo de manera independiente, con una correlación cercana a cero entre las variantes E y N. Ahora, el EPI sigue siendo el test de dos factores. Por ello, Hans y Sybil Heinzek en 1975 publicaron su tercer test de personalidad, el EPQ, Heinzek Personality Questionnaire, que incluía también una escala de psicocitismo o la variante P. El EPQ, del cual existe una versión para adultos y jóvenes y otra versión revisada del EPI para niños de entre 7 a 16 años, se hizo muy importante en tipos de admisiones de escuela o mediciones de personalidad en una prueba psicológica. La versión revisada del EPI sería el EPQ. Las posteriores críticas en la escala de P que condujeron a una nueva revisión del EPQ. En general, y dando por terminado este punto de la medición de la personalidad, los estudios de la psicología de la personalidad son un proceso complejo, son multifacéticos y requieren la utilización de diferentes tipos de técnicas y herramientas para evaluar de manera precisa, concisa y completa los rasgos, características y patrones de comportamiento que tiene una persona. Mi nombre es Juan Navas y yo les voy a hablar acerca de las bases biológicas de la personalidad. Eisen afirma que los factores de la personalidad, el psicoticismo, la extraversión, el neuroticismo, tienen fuertes determinantes biológicos. Aproximadamente unas 3/4 partes de la varianza de los factores de personalidad se debe a la herencia y una 1/4 parte se debe a las influencias del entorno. Eisen trabajó en base a 3 tipos de pruebas o 3 tipos de investigación que demuestran la presencia del componente biológico en la personalidad, que son la investigación de McCrae y Alick en el 2002, que encontró pruebas de factores casi idénticos en individuos de diferentes partes del mundo, alejados entre sí, como son Norteamérica, Europa Occidental, Uganda, Nigeria, Rusia, China, además de países en África y otros en extremos de Europa. La investigación de McCrae y Costa en 2003, los factores ya hablados, se mantienen en el tiempo, permanecen en el tiempo. Y por último, en la investigación del mismo Eisen en los hermanos gemelos, en los que los factores biológicos genéticos
tienen mayor concordancia que los hermanos no gemelos aunque se críen juntos, influyendo estos factores altamente en la personalidad. Eysen habla en su teoría que sus tres factores principales tienen antecedentes y consecuencias, siendo los antecedentes genéticos y biológicos, mientras que las consecuencias tienen más que ver con variables experimentales como la sensibilidad, la memoria y conductas sociales como la creatividad y conducta sexual. En el otro punto, la personalidad como predictor, tenemos un cuadro en la lámina que la podemos ver, en la que podemos ver esto más explicado. Tenemos los antecedentes lejanos y los antecedentes cercanos, que vemos que tiene concordancia uno con el otro, y conseguimos el ADN y actividad en el sistema límbico. Y en las consecuencias cercanas y las consecuencias lejanas vemos ya los componentes y la conducta social, como son el comportamiento sexual, la defensa, las emociones, etc. Conseguimos dos visiones que son la personalidad y la conducta. En este apartado vemos la evolución de los experimentos y resultados obtenidos en base al cuadro visto anteriormente, el que incluye la parte biológica, la parte genética, la experimental y la social. Eysen, viendo que en 1985, junto a su hijo, se realizaron estudios laboratorios más adelante, en 1997, Eysen aclara que muchos estudios y resultados han sido erróneos, incluyendo muchos en los que él trajo, ya que no se han tomado en cuenta muchos factores de la personalidad. Apoyándose en estudios de los niños extrovertidos comparados con los introvertidos, se dan cuenta que tienen necesidades diferentes en el desarrollo escolar y en el aprendizaje general. Cerca de esos años, en 1995, planteó la hipótesis en la que el psicoticismo está altamente relacionado con la inteligencia y la creatividad. Paralelo a esto, en su teoría habla que la personalidad influye en algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, en la que las personas con bajos niveles de neuroticismo, según el test de personalidad de Moseley, al reprimir sus emociones, tienen mayor posibilidad de padecer la enfermedad. También, junto con el médico yugoslavo Ronald Grosan, ahondaron en la investigación para crear una terapia que ayude no solo a curar, sino a mejorar la vida de los pacientes que ya padecen de la enfermedad. Muchas gracias, les dejo que continúe la exposición. Hola, mi nombre es Moisés Colmenares. Yo voy a hablar sobre la investigación relacionada con la teoría de Eysen y su crítica, así como los rasgos biológicos de la personalidad. Eysen desarrolló el EPQ y lo utilizó junto con mediciones genéticas y neurofisiológicas para investigar las bases biológicas de la personalidad. Su teoría sostiene que los aspectos de la personalidad se derivan de la estructura genética y neurofisiológica básica de los seres humanos y no de creaciones culturales arbitrarias. Se han realizado numerosos estudios que respaldan esta teoría. Así, por ejemplo, mostrando que los introvertidos son más sensibles a los estímulos sensoriales que los extravertidos. Además, se ha demostrado que los extravertidos presentan una menor actividad cortical y tienen un desempeño inferior en tareas aburridas y monótonas. Mientras que por el contrario, los extrovertidos muestran una mayor activación cortical. También se ha observado que los introvertidos trabajan mejor en entornos con estímulos sensoriales bajos, mientras que los extrovertidos rinden más en condiciones de estímulos sensoriales altos. Estos hallazgos mencionados anteriormente respaldan la teoría de Eysen y sugieren que las preferencias de estudio, por ejemplo, en entornos públicos pueden estar relacionadas con la tendencia hacia la extraversión o la introversión. Diversos estudios también han demostrado que los niveles de ruido, por ejemplo, afectan el rendimiento de los introvertidos y extravertidos en tareas cognitivas, confirmando así la teoría de Eysen y sugiriendo que las personas que prefieren entornos ruidosos tienden a ser extravertidos. Mencionando la teoría basada en la biología de Eysen y su crítica, podemos mencionar que esta ha generado mucha investigación en diversos campos de estudio. Sin embargo, algunos de los resultados de sus investigaciones no han sido repetidos por otros investigadores, lo que plantea cierta refutabilidad en su teoría. En cuanto a la capacidad para organizar el conocimiento, las teorías de los rasgos y factores, incluyendo la de Eysen, obtienen una puntuación bastante elevada. Sin embargo, estas teorías no son tan prácticas como guías para maestros,
padres o terapeutas. En cuanto a la coherencia interna, la teoría de Eysenck muestra cierta inconsistencia en comparación con el modelo de los 5 factores. Y por último, el modelo de Eysenck, en cuanto a simplicidad, podemos mencionar que es el más simple que el enfoque de los 5 factores, ya que solo se basa en 3 aspectos principales. Hablemos sobre el concepto de la humanidad. La palabra humanidad viene del latín humanitas y significa cualidad o calidad de humano. Sus componentes léxicos son el humus, que significa tierra, anus, sufijo que indica pertenencia o procedencia, más el sufijo dat, que significa cualidad. En el sentido amplio se le conoce como el conjunto de todos los seres humanos. Sin embargo, también se le llama humanidad a la facultad para comprender, sentir afecto y demostrar solidaridad con otras personas. Cuando nos referimos a la humanidad como el conjunto de todos los seres humanos, podemos verlo desde una perspectiva estadística. Si tomamos la humanidad desde la perspectiva de cualidad, virtud o facultad, puede tratarse de un concepto bastante complejo. El ser humano se caracteriza por aquello que lo diferencia de otras especies. La humanidad se basa en la evolución, en la racionalidad y en la capacidad de sentir. Los humanos somos seres racionales, pero también nos caracterizan las emociones que sentimos. Entre estas últimas podemos sentir la empatía, emociones positivas, negativas, solidaridad, entre otras. Y dentro del campo de la ciencia se les llama humanidades a aquellas disciplinas relacionadas con el conocimiento y la cultura humana. Este tipo de disciplinas no son consideradas ciencias rigurosas, sin embargo, cuentan con una estructura de estudio determinada. En el campo de las ciencias sociales, con la diferencia de que no buscan crear leyes ni postulados universales. Algunas disciplinas que forman el campo de las humanidades son las diferentes expresiones artísticas, representando de todo conocimiento relacionado con aspectos culturales. El concepto de humanidad es fundamental en la teoría de la personalidad, ya que cada teoría refleja la postura de su autor acerca de la naturaleza humana. En este sentido, existen 6 aspectos que permiten estudiar el concepto de humanidad de cada teórico. El primer aspecto es determinismo frente a la libertad de elección, que se refiere a si el comportamiento humano está determinado por fuerzas externas o si las personas pueden elegir lo que quieren ser. El segundo aspecto es el pesimismo frente al optimismo, que se relaciona con cuando las personas están destinadas a llevar vidas tristes y conflictivas o se pueden cambiar y crecer para convertirse en seres humanos psicológicamente sanos y felices. La tercera dimensión es la casualidad frente a la teleología, que se refiere a si las personas actúan de cierta manera debido a sus experiencias pasadas o a sus expectativas futuras. El cuarto aspecto se refiere a la postura de los teóricos respecto a los determinados conscientes y inconscientes de la conducta, es decir, si las personas son conscientes de lo que están haciendo o están influidas por fuerzas inconscientes. El quinto aspecto es la influencia de los factores biológicos frente a los factores sociales en la personalidad. Finalmente, la sexta cuestión es la singularidad frente a las semejanzas entre los individuos, que se refiere a si el estudio de la personalidad debería centrarse en los rasgos que hacen que los individuos sean diferentes o en los rasgos que los hacen similares. En resumen, el concepto de la humanidad es fundamental en la teoría de la personalidad, ya que cada teoría refleja la postura de su autor acerca de la naturaleza humana. Los 6 aspectos mencionados permiten estudiar el concepto de humanidad de cada teórico y permiten entender cómo las diferencias filosóficas y profundas pueden influir en la construcción de ciertas teorías.